Buenas tardes, tengan todos. Vamos a dar inicio a este día de diplomado. Vamos a continuar con la parte de antirretrovirales. El día de hoy tenemos al licenciado Víctor Rosal, quien es químico farmacéutico egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en atención farmacéutica integral del Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona, España. Ha trabajado también en la unidad de oncología pediátrica. En los años entre 2022 y 2023 y ha sido docente de este diplomado en varias ocasiones. Además, es químico farmacéutico en la unidad de atención integral del Hospital Roosevelt. Así que, pues, le damos la bienvenida al licenciado Víctor. Por favor, aprovechen todos los conocimientos que él ha adquirido. La verdad es una persona que le gusta mucho profundizar en todos el mecanismo de acción y la forma en que interactúan todos los medicamentos. Entonces, realmente, pues vale la pena aprovechar lo que él sabe y el tema que va a exponer el día de hoy. Así que, licenciado Víctor, lo dejo para que pueda iniciar. Hola, muy buenas tardes. Sí se me escucha. Sí, se escucha. Bueno. Bueno, entonces tengan todos ustedes muy buenas tardes y vamos a iniciar. Entonces, la primera de las presentaciones que vamos a ver el día de hoy, pues son los nuevos antirretrovirales. Entonces, ¿por qué es que se crean nuevos antirretrovirales? Pues realmente tienen dos objetivos. Uno es dotar de nuevas opciones terapéuticas a aquellos pacientes que por distintos motivos se han quedado sin opciones. Y la segunda, pues es mejorar la adherencia del paciente. Este mejorar la adherencia del paciente se puede ver desde dos ángulos. Primero, mejorar la adherencia en el paciente en el sentido de que va a consumir menos cantidad de tabletas al día. Yo disminuyo el propio estigma que el paciente vive día a día, porque aunque nadie más lo sepa, yo estoy enfermo y como estoy enfermo, yo todos los días tengo que tomarme una pastilla y el tomarme esa pastilla me recuerda a mí todos los días que yo estoy enfermo. Entonces, estas nuevas terapias inyectables buscan eliminar esa parte del estigma que vive el propio paciente día a día. Y segundo, mejorar la adherencia porque es menos cantidad de tiempo que él va a tener que llegar a la unidad a recibir la atención y de esta manera también disminuimos la carga laboral del personal que se encuentra dentro de las unidades. Entonces, yo los dividí en tres grupos. Aquellos que están aprobados, que no tienen más de 5 años de haber conseguido la aprobación, los que están entre sí y no, porque están aprobados en algunos lugares, pero no para la FDA, y los que todavía están en investigación. Entonces, aprobados el fostensavir bajo la marca comercial Rucovia, el cabotegravir rilpivirina, que por separado cabotegravir es Recambis, perdón, es Vocabria y Rilpivirina es Recambis, juntos forman el famoso Cabenuva, Lenacapavir, bajo la marca comercial Sunlenca, Albuvirtida, que tiene la aprobación por parte de China y está en fase 3 para la FDA, y en investigación el islatravir, que se convierte en el mejor ejemplo de cómo un ensayo clínico se puede ir rediseñando en el transcurso del propio ensayo, los anticuerpos ampliamente neutralizantes, como lo son los BNAbs, y aquellos que ni siquiera tienen un nombre todavía, como lo es el BH184 y el BH499, que vamos a ver más adelante. Entonces, fostensavir es un inhibidor de la fijación, se abrevia como FTR, consiguió su aprobación en la FDA el 2 de julio del 2020, se usa a una dosis de 600 miligramos cada 12 horas. En cuanto a su mecanismo de acción, fostensavir es un profármaco, o sea, fostensavir no tiene acción antiviral. Necesita que sea rota la parte del enlace fosfonooximetilo para transformarse a su forma activa, que es el tensavir como tal, y este sí posee la acción. Al ser un inhibidor de la fijación, va a ejercer su efecto directamente sobre las glucoproteínas de la envoltura viral, específicamente sobre la GP120. En este punto es muy importante comprender que la GP120 posee dos conformaciones, la cerrada y la abierta. En este caso, Tensavir, que ya es la forma activa, logrará ejercer su efecto únicamente sobre las glicoproteínas que se encuentren cerradas.
Entonces, como vemos en la imagen, aquí el Temsavir es esta parte de color verde que se ha unido a la GP120 que está cerrada y esto ya no permite que tenga interacción con el CD4 y por ende no se da la fijación del virus en el linfocito y el ciclo por ende no se da. Finalmente, en cuanto a sus efectos adversos, pues los más comunes vienen siendo la diarrea, la cefalea, las náuseas, la erupción, el dolor abdominal y los vómitos, principalmente los que se han observado en este medicamento. El siguiente es Cabenú, muy importante. Aquí no estamos descubriendo nada nuevo. Cabotegravir es un miembro de una familia que ustedes ya vieron, los inhibidores de la integrasa, y rilpivirina es todavía más viejito, perteneciente a los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósido. Entonces, ¿cuál es la innovación que tiene cabotegravir y que tiene rilpivirina? Que se vuelven inyectables y en la forma de administración es lo que les permite únicos porque tiene administración mensual y bimestral, como vamos a ver más adelante. Entonces, el cabotegravir consiguió su aprobación el 22 de enero del 2021 y rilpivirina lo consiguió el 20 de mayo del 2011. Cabotegravir se abrevia como CAF y rilpivirina bajo la abreviatura de RPV. Entonces, sus mecanismos de acción, yo estoy seguro que ya los vieron, pero vamos a recapitular un poquito. Entonces, la rilpivirina, al ser un no análogo, no va a competir con los análogos, se unirá a un sitio alostérico diferente de la retrotranscriptasa y va a alterar el sitio activo donde se lleva a cabo la retrotranscripción y el proceso se frena. Y en cuanto a cabotegravir, al igual que el resto de sus amiguitos, se va a unir a la integrasa, tanto en su porción libre, cuando ya tiene sujeto el material genético que ya formó la retrotranscriptasa, e incluso pues tiene la capacidad, como todos, de bloquear a la integrasa cuando está llevando a cabo el proceso de integración del material genético. Entonces, ¿cuál es la innovación? ¿Cuál es la ventaja de nosotros utilizar cabotegravir rilpivirina o Cabenúa? Entonces, primero vamos a ver la pauta de administración mensual. Aquí ustedes primero necesitan hacer una pauta de inducción oral que va a ser con tabletas de cabotegravir y tabletas de rilpivirina. Se van a utilizar tabletas de 30 miligramos de cabotegravir, 25 miligramos de rilpivirina cada 24 horas durante 28 días. El día 28 yo recibo mi primera dosis de administración intramuscular. Esta va a ser 600 de cabotegravir y 900 de rilpivirina. Justo el día 28 que termino mi última dosis de inducción oral. Luego ya me dan mi primera dosis estándar, que es de 400 y 600, y ya me quedo recibiendo lo del inyectable cada mes, cada mes, cada mes. Muy importante, el kit de Cabenuva trae sus propias jeringas, que son las que van a utilizar, trae los propios viales y la recomendación, como esta es una droga intramuscular, es que en un glúteo se administre rilpivirina y en otro grupo o en otro glúteo se administre cabotegravir. No importa el orden en que los administren, lo importante es que se carguen en jeringas separadas y se administren en glúteos diferentes. Este tiene la ventaja que tiene un periodo de gracia de más o menos 7 días. ¿Qué quiere decir eso? El día que me administran mi dosis de administración mensual, yo puedo, me calculan mi fecha y me dice tal fecha usted debe de presentarse para la siguiente dosis de administración mensual. Yo puedo llegar 7 días antes o bien 7 días después de mi fecha en que la administraron. ¿Qué va a pasar después de ese margen de 7 días tarde, que es lo más común que ocurre con nuestros pacientes? Lo vamos a ver más adelante. La pauta de administración bimensual. ¿Qué ocurre con ella? Entonces, otra vez, necesito una fase de inducción oral, 30 de cabotegravir, 25 de rilpivirina, cada 24 horas por 28 días. El día 28 que yo termino mi inducción oral, me van a dar mi primera dosis de inducción intramuscular de 600 y 900. Al mes yo recibo una segunda dosis de inducción intramuscular de 600 y 900.
Y 2 meses después, yo ya recibo mi dosis estándar de 600 y 900 y me quedo recibiéndola cada 2 meses, cada 2 meses. Esta también tiene el periodo de gracia de más o menos 7 días. Pero claro, esto en un mundo ideal. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Que nuestros pacientes se van a tardar más de este periodo de gracia de 7 días. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Si su paciente está en la pauta de administración mensual y se tarda menos de 2 meses en recibir su dosis de administración mensual, usted puede reiniciar tranquilamente la dosis de 400 y 600 y se queda cada mes, cada mes, cada mes. Si su paciente se tardó más de los 2 meses de la última administración, entonces repita el esquema completo. Lo mismo sucede con la dosis de administración bimensual. Si su paciente faltó a la segunda dosis de inducción intramuscular, si se tarda menos de los 2 meses, usted puede administrar los 600 y 900 y nos quedamos cada 2 meses. Si el paciente se tarda más de los 2 meses en llegar, repetir el esquema completo tal cual lo vimos. Si su paciente de terapia bimensual falló ya en la dosis estándar de cada 2 meses, si se tarda menos de 3 meses en llegar, puede restablecer nuevamente el esquema donde se quedó. Si se tarda más de las 3 semanas, el paciente debe de volver a repetir otra vez todo el esquema de inducción. Lo que también ocurre es que yo puedo estar en una pauta de 2 meses y me pueden pasar a una pauta de un mes o viceversa. Entonces, ¿cómo se hace eso? Si yo estoy en la pauta de 2 meses, hoy recibo mi dosis de 600 y 900, espero 2 meses, a los 2 meses recibo mi dosis de 400 y 600 y me quedo recibiendo la pauta cada mes, cada mes. Si yo estoy en la pauta de un mes y me van a traslapar a la pauta de 2 meses, hoy recibo mi dosis de 600 y 900, espero un mes y al mes, perdón, espero 2 meses y a los 2 meses me administran mi dosis de 400 y 600 y me quedo cada mes, cada mes, cada mes. En cuanto a los efectos adversos, los podemos clasificar en dos grupos. Los que se dan en el sitio de administración, o sea, aquí van a tener dolor, sensibilidad, el endurecimiento, hinchazón, puede haber enrojecimiento, picazón, moretones o calor en el lugar de la administración. Pero esto es inmediato y en el momento en que se administra tanto bilpivirina como cabotegravir. Como dignos representantes de su familia, a largo plazo comparten los mismos efectos adversos que tienen los inhibidores de integrasa y los no análogos. Entonces aquí es normal ver con cabenuva, depresión, ansiedad, sueños anormales, insomnio, trastornos del sueño, cefalea, mareos, náuseas, el vómito, el dolor abdominal, la diarrea y la sequedad en la boca, que estos son efectos que toda la vida han tenido los inhibidores de la integrasa y los no análogos de nucleósido. El boom actual, que es el lenacapavir, bajo la abreviatura LEN, al ser aprobado el 22 de diciembre del 2022, abre una nueva familia de antirretrovirales como son los inhibidores de CAPS. Lenacapavir se comercializa bajo la marca comercial Sunlenca y está tanto en tabletas como en viales de administración subcutánea. ¿Qué es lo que hace que el lenacapavir sea tan bueno y tenga este periodo de vida tan largo que vamos a ver más adelante? Radica en su cuádruple mecanismo de acción. Primero, el lenacapavir es un inhibidor selectivo multifase del ensamblaje de cápside. Para conocerlo, tenemos que ver la cápside del virus está formada por dos unidades. Tenemos hexámeros y tenemos pentámeros. Lenacapavir exhibe una gran afinidad por los hexámeros y se une a ellos formando una especie de bisagra. Esta bisagra que le da lenacapavir dota al final a la cápside de una estabilidad, pero muy importante, de una rigidez bastante inusual. Entonces, ese es el primer mecanismo que consigue el lenacapavir, dotar de rigidez a la cápside.
Algo más interesante aún, y las nuevas teorías del ciclo de replicación del VIH, y esto va un poquito en contra de lo que hemos aprendido más adelante o atrás, sostiene que la cápside, o lo que nos han enseñado siempre, es que la cápside se disuelve en el citoplasma y es el material genético el que ingresa al núcleo. Las nuevas teorías sostienen que la cápside entra íntegra a través del poro nuclear y la disolución se da dentro del núcleo, apoyada por dos enzimas, la nucleoporina 153 o NUP 153 y el factor de especificidad y escisión y poliadenilación 6 o el CPCF6. Ambos se adhieren a la cápside, ayudan a que ésta pase por el poro nuclear y de una vez dentro del núcleo, este factor de escisión, especificidad y poliadenilación 6 guiará la cápside hasta el sitio donde se tiene que diluir o fragmentar para que se dé la integración del material genético. Esto sin presencia de medicamento. Al estar presente el lenacapavir, no permite que la NUP 153 y el CPSF6 ayuden o guíen a la cápside a pasar a través del poro nuclear. Y como ya la dotamos de una rigidez, el proceso para atravesar el poro nuclear lo hace más lento y poco eficiente. Y aún así, si la cápside lograra ingresar, al estar presente el lenacapavir, el factor de escisión, de especificidad y poliadenilación 6, pierde la capacidad de guiar la cápside hasta el sitio donde se debe de dar la integración del material genético. En su tercer mecanismo, lenacapavir interviene con la interfaz GAC-POL y le quita toda la materia prima que pueda tener el virus para poder sintetizar la cápside. Eliminar su materia prima da como consecuencia que el proceso de ensamblaje de la cápside se dé muchísimo más lento de lo que se daría de forma normal, lo que me trae como consecuencia cápsides que son ineficientes, que no cumplen con su función y que se pueden romper muchísimo antes del tiempo donde debería darse la ruptura. Este cuádruple mecanismo de lenacapavir no solo le permite una larga vida de duración, sino que le da una alta barrera genética y lo vuelve un medicamento ideal para controlar el virus en los pacientes. ¿Cómo es que funciona lenacapavir o cómo se da? El día 1, lenacapavir existe en tabletas de 300 miligramos y en viales de 467 miligramos. El día 1 me tocan 600 miligramos, me van a dar 2 tabletas. El día 2 me tocan otra vez mis 600 miligramos, me van a volver a dar 2 tabletas. El día 3 suspendemos el tratamiento, lo reiniciamos el día 8 con 300 miligramos, me van a dar 1 tableta. El día 9 acaba la fase de inducción oral y espero al día 15 para administrar 927 miligramos de lenacapavir, o sea, 2 viales. Estos se administran de forma subcutánea. Recomendación, siempre se debe administrar en el área del abdomen, en lugares opuestos, una jeringa diferente para cada vial. No puedo cargar los 2 viales en la misma jeringa y administrarlo una sola vez. Fuera del día 15, yo espero 26 semanas para que a mí me toque mi segunda o mi primera dosis estándar de 927 miligramos. Tengo un periodo de gracia de más o menos 2 semanas para la administración del lenacapavir. Otra vez, en cuanto a sus reacciones adversas, en el lugar de administración vuelven a ser parecidas o bastante similares a las que teníamos con el Cabenuva. Siempre aparece el bulto, las induraciones principalmente. De hecho, durante el estudio, el 42% presentó reacciones de grado 1 en el sitio de administración, de grado 2 el 18%, 3% de grado 3, ninguno presentó una reacción de grado 4 en el sitio de administración y las induraciones o bultos tuvieron un tiempo de desaparición entre 118 y 180 días. Islatravir
Este no está aprobado, pero se vuelve el ejemplo de cómo un ensayo clínico se puede ir modelando durante el transcurso del mismo. De ser aprobado, islatravir abriría la puerta a otra nueva familia de antirretrovirales, que son los inhibidores de la translocación de la transcriptasa inversa análogos de nucleósido. Islatravir inició sus estudios a una dosis de 2,25 miligramos cada 24 horas. ¿Cuál era el problema en este punto? Que si bien es cierto, islatravir lograba una disminución de la carga viral, también producía una disminución linfocitaria. Por lo tanto, en ese punto, el estudio se frenó y se readecuó la dosis de islatravir, convirtiéndola ahora a una dosis de 0,75 miligramos cada 24 horas, combinada ahora con doravirina. ¿Qué pasó? La carga viral se suprimía, cierto, ya no existía la disminución linfocitaria como con la dosis anterior, pero tampoco había un aumento de CD4, que era lo que esperaríamos que pasara en un paciente que inicia tratamiento. El estudio se volvió a detener y se volvió a reiniciar, que es el punto donde estamos ahora, con una dosis de 0,25 miligramos de islatravir y 100 miligramos de doravirina. Este estudio se encuentra aún en fase 3. Y en fase 2 se pretende utilizar 2 miligramos de islatravir con 300 miligramos de lenacapavir una vez a la semana y el estudio está en fase 2. En cuanto a su mecanismo de acción, islatravir lo que hace es inhibir la traslocación del primer. Este inhibir o quebrar esta parte de ya no dejar que la cadena continúe, tiene una doble velocidad. Islatravir lo puede conseguir de una forma rápida, pero islatravir también lo puede conseguir de forma lenta y a largo plazo. Esta doble velocidad y inhibir la traslocación del primer le dota a islatravir de una elevada barrera genética. En cuanto a sus efectos adversos, con islatravir se ha visto que pueden haber sueños anormales, cefalea, náuseas, picazón de piel y principalmente el aumento de peso. Albuvirtida se convertiría el ABT en convertirse en el segundo miembro de los inhibidores de la fusión. Este pretende ser el hermanito del T20, que es el albuvirtide. Consiguió su aprobación en la Administración Estatal de Medicamentos en China en el 2018, pero para la FDA, albuvirtida aún se encuentra en fase 3 de investigación. Albuvirtida, al ser un inhibidor de la fijación, este se une específicamente a la subunidad GP41 del virus y no permite que ésta pueda tener una interacción con los correceptores y aún inhibe de mejor manera la fusión entre la bicapa lipídica del virus y la bicapa lipídica del linfocito CD4. ¿Cuál es el problema de albuvirtida? Primero que albuvirtida, su paciente necesita estar ingresado, o sea, necesita una vía porque este medicamento es de uso intravenoso. Y segundo, ustedes necesitan personal capacitado para poder preparar la albuvirtida y poderla administrar. Entonces, se utiliza una dosis de 320 miligramos cada 24 horas y de el día 1, el día 2 y el día 3. El día 4 frenamos el tratamiento, día 8 se vuelve a reiniciar y esperamos una semana y nos quedamos semanalmente la administración de los 320 miligramos de albuvirtida. ¿Cómo se prepara? Idealmente en una bolsa de salino al 0,9% de 100 mililitros. Van a tomar una jeringa de 12, extraen un volumen de 12 ml de la bolsa de salino, estos 12 ml se descartan y la bolsa queda preparada. En el vial de albuvirtida se va a diluir primero con 1,6 mililitros de bicarbonato al 5%. Se debe de agitar constantemente durante 5 minutos hasta lograr la dilución completa de albuvirtida. Media vez esté diluida en el bicarbonato, toman otros 6 mililitros de la bolsa de 0,9% de salino, lo administran al vial de forma lenta porque no debe de producir efervescencia y esperar a que se diluya la solución del bicarbonato en el salino.
Media vez se consiga esta disolución, ustedes pueden trasladar el vial a la bolsa original de 10 ml de 0,9% de salino y se debe de administrar por vía intravenosa en un tiempo no mayor de 30 minutos. Entonces, todo este protocolo hace que la utilización de albuvirtida sea muy complicada y su uso quede restringido únicamente para pacientes que se encuentran ingresados. En cuanto a sus efectos adversos, hay diarrea, gastroenteritis, el rash, la cefalea, mareos y el signo más característico, la hematuria. Los anticuerpos ampliamente neutralizantes o los BNAP. Estos parecieran ser recientes, pero realmente los BNAPs están presentes desde 1980, o sea que con esto no vamos a descubrir nada nuevo, pero sí se puede ver cómo la evolución a través de una línea del tiempo, cómo esto nos lleva hacia el uso futuro que tienen los BNAPs. Entonces, para el año de 1980 se logra una transfusión pasiva de anticuerpos IgG policlonal neutralizantes de pacientes que ya estaban infectados y en ese punto se creía o se pensaba que estos BNAbs tenían la capacidad de prevenir la transmisión de la infección en pacientes sanos. Para los años de 1990, y con la llegada de la tecnología se confirma lo que ya sabíamos, que de sí, estos anticuerpos ampliamente neutralizantes tienen la capacidad de prevenir la transmisión a sujetos que están sanos. Para los 2000, con la ayuda tanto de células B como de modelos NPH, se logran aislar por primera vez los anticuerpos ampliamente neutralizantes de segunda generación, que son los que vamos a ver y los que están en estudio a partir de ese momento. Para los años 2010, con la llegada de las técnicas de biología molecular, biología celular, biología molecular y inmunología por sistemas, se logra ver la aplicabilidad clínica que estos anticuerpos tenían en los pacientes. Para el 2020 o para los años 2020 se llevan los primeros estudios en seres humanos de la prevención de los BNAPs y vamos a ver finalmente hacia dónde apunta el futuro de estos. Entonces, si pareciera que un paciente que está infectado, que ya produce estos BNAbs de forma natural, ¿por qué este paciente no tiene la capacidad propia de controlar su propia infección? Si pareciera que ya los anticuerpos están presentes en él. Lo que sucede es que el virus restringe la presentación de epítopos no propios, lo primero. Y lo segundo es que la acción de los BNAbs está centrada principalmente en la GP120 y la GP41. Esta es una región que está ampliamente glicosilada y como en todos los virus de envoltura, la distribución de estos es reducida. Entonces, esto no permite que los anticuerpos propios de un paciente que ya padece la infección controlen la infección como tal en él. ¿Cuáles son los que están en estudio y qué es lo que vamos a ver? Entonces, como les dije, su acción está centrada en la GP120 y la GP41. Sus sitios de acción, en amarillo aparece el ápice B2 y la lista que aparece abajo de cada uno de ellos son los BNAbs de segunda generación que están en estudios. En verde van a encontrar el sitio de unión del CD4, en morado la interfaz entre la GP120 y la GP41, en rojo la región de unión de la GP41 con la bicapa lipídica o el sitio EMPER, y en azul queda el supersitio de glicanos de la B3, que son los que están en estudio. Entonces, aquí les presento una lista y algunos ejemplos de cuáles son los BNAbs, las dosis y los estudios en los cuales se están aplicando. ¿Cuál es el futuro de estos anticuerpos ampliamente neutralizantes? Bueno, su futuro es lo que siempre han hecho, volverse el PrEP, prevenir la infección del virus en pacientes sanos. Y algo más ambicioso que tienen los estudios es darle al paciente un descanso farmacológico. ¿Qué quiere decir eso? Administrarle BNAbs que logren mantener la viremia controlada y durante ese tiempo el paciente no tomar ninguna terapia por diferentes motivos, ya sea porque él está quemado de tanto tomar,
porque no hay medicamento que él está consumiendo y lo dotamos de ese descanso, claro, en algún punto el BINAP deberá detenerse y el esquema antirretroviral reiniciarse, pero por lo menos le dimos ese chance de descansar del tratamiento que está tomando en ese momento. Recientemente, pues en estudios, el BH184, que pretende convertirse en un inhibidor de la integrasa de tercera generación, pretende ser comparable con los efectos que tenía dolutegravir, se prueba en dosis orales de 10 miligramos, 50 miligramos y 300 miligramos. Con la dosis de 10 miligramos hay una disminución de 1.17 logaritmos respecto a la carga viral, con la de 50 de menos 2.15 y con la de 300 de 2.31 logaritmos. Este en fase 3 o en fase 1 está buscando convertirse en el hermanito de cabotegravir y convertirse en el segundo inyectable de este grupo. BH499 pretende convertirse en el segundo miembro de los inhibidores de la cápside y llegar a ser el segundo miembro junto con lenacapavir. Se ha probado en fase oral tabletas de 25 miligramos, 100 miligramos y 250 miligramos. Con los 25 hay una disminución de 1.83 logaritmos de la copia de virus, pero también aquí fue donde se vio la aparición de una resistencia relacionada a los inhibidores de cápside, como es la Q67H. Con la de 100 se logra una disminución de 2.8 y con la de 250 una disminución de 217. En fase 1 está el estudio de la preparación inyectable de BH499. Gracias. No sé si hay dudas. Por el momento no se ve ningún comentario en el chat, licenciado. Vamos a ver si hay alguna mano levantada o si alguno quiere eh, decir su duda. Si no, pues podemos seguir con la siguiente charla, licenciado. ¿No dudas? Bueno, entonces vamos a la segunda planta. Entonces vamos a hablar ahora de las interacciones que tienen los antirretrovirales. Entonces, como personal de salud, estamos obligados a dotar al paciente de la mejor farmacoterapia posible. Muchas veces dotar al paciente de la mejor farmacoterapia posible implica la utilización de varios medicamentos. Al aumentar el número de medicamentos, estamos aumentando la probabilidad de que aparezcan interacciones en la misma. Las interacciones farmacológicas se pueden dividir en dos grupos, las farmacodinámicas y las farmacocinéticas. En este punto, y para fines del curso, centrándonos en las interacciones farmacodinámicas, establecemos que es la acción que tiene un fármaco sobre otro. Llamaremos fármaco objeto a aquel fármaco que se ve afectado por la acción de otro fármaco y llamaremos fármaco precipitante a aquel que produce la afección sobre el fármaco objeto. Mientras que las farmacocinéticas se van a centrar en la acción que tiene un fármaco sobre la absorción, metabolismo, excreción y distribución de un medicamento en el organismo. Lo que sería ideal sería conocer la concentración y la frecuencia que Disculpe, tiene. licenciado Víctor. Ay, dígame, No se ve la presentación, no corren las diapositivas. perdón, ahora sí. Todavía no. No, es que a mí sí me están cambiando en la pantalla, pero no sé, bueno, vamos a dejar de compartir y vamos a volver Gracias. a compartir, tal vez eso quiere. ¿Ahora sí? ¿O todavía no? Ya, ya se ve. Ah, Gracias. gracias, Lick. Va. Entonces, idealmente nos gustaría conocer la concentración que tiene un fármaco en el sitio y en el lugar donde ejerce su efecto. El problema es que eso no es posible. Lo más que nos podemos aproximar es conocer la concentración del fármaco en plasma y correlacionar la concentración en el sitio de acción. El problema es que
lograr determinar esa concentración del fármaco en sangre, quiere decir que son procedimientos invasivos para el paciente y que demandan un mayor gasto de insumos. Por ende, esto únicamente está regido o se utiliza nada más en lo que son los clínicos. Entonces, no, lo que más nos podemos aproximar es al estudio de las interacciones, familiarizarlos con ellos y con este punto prever, detectar y prevenir las interacciones farmacológicas que puedan haber en un paciente. Cuando hablamos de interacciones farmacológicas se puede resumir en dos mecanismos básicos, un sinergismo y un antagonismo. Sinergismo quiere decir que el fármaco precipitante va a aumentar las concentraciones del fármaco objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo estar expuesto a sobredosis o a la aparición más frecuente de efectos adversos por el aumento de la concentración del fármaco, y un antagonismo, donde el fármaco precipitante disminuye la concentración del fármaco objeto, lo que lleva a una falta de eficacia, que no se vea el efecto terapéutico deseado, y en VIH todavía más complicado la aparición de resistencias. Cuando estas interacciones se dan sobre los receptores específicamente. Cuando fármaco objeto y fármaco precipitante ejercen su acción sobre el mismo receptor, se conocen como efectos homodinámicos, mientras que si lo logra el fármaco objeto en un receptor y fármaco precipitante en otro receptor, se conocen como heterodinámicos. Un agonista puro es aquel que se va a unir en el mismo sitio que el fármaco objeto y conseguirá una acción de la misma intensidad y con el mismo tiempo que lo que consigue un fármaco objeto. Los agonistas parciales es aquel fármaco precipitante que se une en un sitio diferente del mismo receptor y consigue una intensidad parcial o muy similar a lo que lograba el fármaco objeto. Los antagonistas, como dijimos, son los que se oponen a la acción y se van a unir en un lugar diferente del mismo receptor. Estos agonistas se pueden dividir en competitivos, no competitivos y no reversibles. Un competitivo es donde objeto y precipitante compiten por el mismo sitio de acción. Un no competitivo es donde objeto y precipitante buscan sitios diferentes en el mismo receptor. Y los no reversibles lo que quiere decir es que el fármaco precipitante se va a disociar o se va a tardar más en disociarse en comparación de lo que lograría un fármaco objeto. Al final, todo esto nos lleva a toma de decisiones en cuanto al uso de las interacciones. ¿Qué quiere decir eso? O utilizo la interacción porque no hay ningún problema en utilizarla, la voy a utilizar, pero con la salvedad que yo necesito vigilar al paciente y tal vez modificar alguna dosis, o definitivamente no utilizarla porque al final va a ser más un perjuicio que un beneficio el que yo voy a lograr en el paciente. Entonces, las interacciones están clasificadas por su gravedad, por su relevancia clínica y por su evidencia. Entonces, por su gravedad, vamos a decir que estas se dividen en graves, moderadas, leves y no determinadas. Cuando decimos graves, son aquellas que provocan un daño severo en el paciente. O sea, estamos hablando de ingresarlo al hospital, de producir una malformación fetal, de dejar una incapacidad permanente, mientras que las moderadas producen un daño, pero que se puede revertir, ya sea con otros medicamentos o el daño no es tan severo y solo el cuerpo del paciente tendrá la capacidad de revertir el daño. Las leves, pues son las que no crean ningún daño en el paciente y se pueden utilizar libremente, mientras que las no determinadas, pues es la que no se conoce mucha información sobre la interacción y queda bajo responsabilidad del clínico la utilización o no de dicha interacción. Por su relevancia clínica, estas se colocan en niveles. El nivel 1 hace referencia a un riesgo muy alto. ¿Qué quiere decir? No utilice la interacción porque usted va a conseguir más un perjuicio que un beneficio en el paciente. Las de nivel 2, riesgo alto, dice, utilícelas, pero necesita sí o sí una estrecha vigilancia de los posibles efectos adversos y sí o sí necesita modificar
ya sea la dosis del fármaco objeto, la dosis del fármaco precipitante o ambas dosis. De nivel 3, riesgo moderado, dice utilícelas, puede o no puede darle un seguimiento estrecho al paciente y puede o no puede readecuar las dosis de alguno de los fármacos. O sea, el nivel 3 lo deja más a criterio y experiencia del clínico sobre lo que debe de hacer con la interacción. Las de nivel 4 son de riesgo leve y utilícelas libremente porque no hay ningún problema y no va a generar ningún daño en el paciente. En cuanto a su evidencia, cuando hablamos de las bien documentadas, estamos hablando que usted tiene ensayos clínicos, fichas técnicas, casos clínicos, publicaciones en libro, publicación de artículos. O sea, usted tiene una amplia gama de literatura a través de la cual usted puede justificar la interacción. Las documentadas son aquellas que solo cuentan con un ensayo clínico y tal vez la ficha técnica y en base a eso usted va a decidir qué hacer. Las escasamente documentadas son las que solo tengo ensayos clínicos y no más. Lo que se tiende a hacer en este punto es a extrapolar las interacciones. ¿Qué quiere decir eso? Si este fármaco pertenece a esta familia y todos los miembros de esta familia tienen tal interacción, por estar dentro de esta familia, seguramente tendrá la interacción, pero esto se basa únicamente en extrapolaciones. Vimos todo este preámbulo para poder entender las interacciones tales como los ARBs, que es el corazón de la charla como tal. Las interacciones con los antirretrovirales se pueden ver en tres puntos. Entre los mismos antirretrovirales, porque como cualquier familia, el hecho que todos seamos antirretrovirales no quiere decir que todos nos llevemos bien. Con otros medicamentos, aquí yo los ceñí específicamente solo a ciertos grupos, porque si no, la clase jamás terminaría, y con los alimentos, que es la última parte que vamos a ver. Entonces, entre los mismos antirretrovirales, abacavir y lopinavir-ritonavir. Abacavir es el fármaco objeto, lopinavir es el fármaco precipitante. Lo que ocurre aquí es que el lopinavir induce la glucoronidación de abacavir y lo logra hasta en un 32% disminuir la concentración de abacavir. Eso no quiere decir que abacavir y lopinavir no puedan existir en el mismo esquema, ni tampoco quiere decir que alguno de los dos necesite readecuarse su dosis para poder utilizarse. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Separarlos por un lapso de tiempo de 2 horas, ya sea 2 horas antes o 2 horas después de la administración respectiva de ambos. Emtricitabina y la migudina. Ambos son fármaco objeto y ambos son fármacos precipitantes. Son homólogos terapéuticos, compiten por la fosforilación, que es el primer paso de activación en esta familia, y por ende esta competencia puede anular el efecto de ambos y llevar a concentraciones bajas de ambos, por lo cual emtricitabina y la mibudina no pueden existir en el mismo esquema. Tenofovir y lopinavir-ritonavir. Lopinavir es el precipitante, tenofovir es el objeto. Lo que ocurre aquí es que el lopinavir aumenta las concentraciones plasmáticas de tenofovir. No quiere decir que tenofovir y lopinavir-ritonavir no puedan estar en el mismo esquema, tampoco necesita ninguno de los dos reajuste de dosis, pero sí es muy importante mantener una estrecha vigilancia en los pacientes que tienen este esquema, porque el aumento de concentración de tenofovir en plasma puede conllevar el aumento de efectos adversos renales y óseos en el paciente. Se debe de vigilar el paciente que tenga esta combinación. Etravirina es uno de los pocos dolores de cabeza que nos quedan. Etravirina tiene la característica de ser un inductor del citocromo P3A4. En Prescovix, que es la combinación de darunavir-covicistat en dosis fija. Etravirina consume por completo a covicistat. Al perder ustedes el covicistat, están perdiendo su garantía de que darunavir va a ejercer su función a 800 miligramos día. Entonces, ambos no pueden existir en el mismo esquema. Etravirina con dolutegravir tiene un secreto.
Etravirina y dolutegravir, si están solos en el mismo esquema y no hay presencia de ningún inhibidor de proteasa en el esquema de ese paciente, la dosis debe de duplicarse y debe de pasar de 50 cada 24 a 50 cada 12. Pero si en el esquema está etravirina, dolutegravir y hay presencia de un inhibidor de proteasa, el ritonavir, al ser un inhibidor del citocromo P3A4, se vuelve su garantía de que dolutegravir puede mantenerse a una dosis de 50 cada 24. Ahora, muy importante, si su paciente ya tiene resistencia a integrasa, esté o no esté presente un inhibidor de proteasa, siempre la dosis de dolutegravir en presencia de etravirina debe duplicarse. Maraviroc tiene el mismo secreto, Maraviroc y etravirina. Si están solitos, la dosis de Maraviroc debe de cuadruplicarse, o sea, de la dosis de 150 cada 12, lo vamos a aumentar a 600 miligramos cada 12 horas. Aquí, otra vez, si está presente el inhibidor de proteasa en el esquema, lo pueden mantener a la dosis estándar de 150 cada 12. Si no está presente el inhibidor de proteasa, la dosis debe de cuadruplicarse. Etravirina con Victegravir. Otra vez, Victegravir disminuye a la mitad las concentraciones plasmáticas de Victegravir. La solución es duplicar la dosis de Victegravir de 50 cada 24 a 50 cada 12. El problema es que Victegravir solito en tabletas únicas de 50 miligramos no está disponible. Entonces, no tengo cómo duplicar esta dosis de Victegravir y por ende Victegravir y etravirina no pueden existir en el mismo esquema. Darunavir, lopinavir, ritonavir. Antiguamente, o hace mucho tiempo, utilizábamos lo que era el tratamiento de doble IP. En aquel tiempo lo que se utilizaba era lopinavir, ritonavir combinado con saquinavir. Aquí no había problema porque no había interacción. Sin embargo, lopinavir sí logra una disminución de hasta el 42% de la concentración de darunavir en plasma. Por ende, este esquema de doble IP en combinación lopinavir-ritonavir, darunavir no puede utilizarse y no pueden existir dentro del mismo esquema. Si fueron observadores, durante todas las interacciones yo jamás mencioné a raltegravir, ni a tenofovir a la fenamida, ni a la ZT. ¿Por qué? Porque estos son los únicos antirretrovirales que no tienen interacciones con los otros antirretrovirales. Digamos, son los bonachones de la familia porque se llevan bien con todos al final. Hablando de las interacciones que estos pueden tener con otros medicamentos. Yo elegí estos primeros tres porque son los que se utilizan más comúnmente en lo que son profilaxis para los pacientes con VIH, como lo es el trimethoprim, el fluconazol y la citromicina. En el caso de trimethoprim sulfametoxazol, aumenta las concentraciones de la mimudina y aumenta las concentraciones de AZT. Esto no quiere decir que no puedan existir en el mismo esquema, que haya que readecuar dosis, pero sí se debe de tener una vigilancia sobre los efectos hematológicos que sidobudina tiene en el paciente. Fluconazol aumenta las concentraciones de AZT, de etravirina y de darunavir cobicistat. En el caso de AZT se debe de hacer la observación que esta elevación de la concentración solo se da cuando fluconazol se utiliza una dosis de 400 miligramos cada 24 horas. De lo contrario, fluconazol no tiene interacción con AZT. Acitromicina y AZT. Solo se debe de vigilar la interacción y que no haya aparición de efectos hematológicos, pero se pueden utilizar juntos y pueden existir al final del día dentro del mismo esquema. Una de las infecciones oportunistas más comunes que vamos a ver en los pacientes es la tuberculosis. El esquema de primera línea consta de la utilización de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. La rifampicina se vuelve su principal dolor de cabeza. Hay antirretrovirales con los cuales definitivamente la rifampicina no se pueden administrar y existen otros con los que sí se pueden utilizar, pero necesita reajuste de dosis. Entonces, definitivamente rifampicina no se debe coadministrar con etravirina, darunavir, ritonavir y darunavir cobicistat.
En el caso de cobicistat, porque la rifampicina es un potente inductor del citocromo P3A4, lo que conlleva a que pierdan su garantía del cobicistat y por ende no se logre la dosis segura de 800 miligramos en 24 horas. Darunavir, ritonavir, otra vez, la rifampicina consume a darunavir a pesar de la presencia del ritonavir y hay estudios donde se ha visto que aumentar la dosis de darunavir a 1.600 miligramos y la de ritonavir a 200 miligramos cada 12 horas pareciera contrarrestar el efecto que tiene rifampicina. El problema es que van directo a un fallo hepático en el paciente y no vale la pena aumentar tanto la dosis de darunavir y de ritonavir. Con los que sí lo pueden administrar es con dolutegravir, pero ustedes deben de duplicar la dosis de 50 cada 24 a 50 cada 12. Lo mismo con raltegravir, la dosis debe de duplicarse a 800, o sea, de 400 cada 12 a 800 cada 12. Con lopinavir y ritonavir tiene un secreto, tienen dos formas de aumentar. Pueden darle 3 tabletas de lopinavir ritonavir, que implicaría subir la dosis a 600 de lopinavir y 150 de ritonavir, que serían 3 tabletas de lopirrito en la mañana y 3 tabletas de lopirrito en la noche, o solo aumentar el ritonavir, o sea, darle al paciente 2 tabletas de lopinavir ritonavir y 1 tableta de ritonavir, o sea, darle la dosis de 400 de lopinavir y 200 de ritonavir, pero al final sería darle 3 tabletas en la mañana y 3 tabletas en la noche. Maraviroc implica cuadruplicar la dosis, o sea, aumentarlo de 150 a 600 miligramos cada 12 horas. Con la llegada de la terapia antirretroviral, se aumenta considerablemente el periodo de vida de los pacientes y empiezan a padecer de enfermedades crónicas no transmisibles, como lo es la diabetes. La metformina tiene interacción con los ARBs. Dolutegravir aumenta la concentración de metformina, lo que puede llevar a episodios de hipoglucemia. En este punto, no quiere decir que dolutegravir y metformina no puedan existir en el mismo esquema. Pueden existir, pero sí se necesita un tiempo de separación de 2 horas antes o 2 horas después de la toma de la metformina en referencia al dolutegravir. Darunavir cobicistat disminuye las concentraciones de metformina. Esto lo que produce es que pueden llevar ataques de hiperglucemia. Otra vez, si pueden existir en el mismo esquema, puede o no que la dosis de metformina tenga que readecuarse y se debe de separar siempre de 3 a 4 horas entre la toma de la metformina y el darunavir cobicistat. Hablando de los alimentos, aquí yo tengo un problema. Primero, que por lo menos en las interacciones anteriores yo les podía decir, hay una tableta de 50 miligramos contra una tableta de 25 miligramos. El problema es que yo no les puedo decir cuánta concentración de furanocumarinas hay en una toronja madura y en el extracto de jugo natural. Entonces, ese es el problema del alimento. Yo no conozco el miligramaje del principio activo dentro del alimento que tiene la interacción con el antirretroviral. Entonces, en este punto, lo recomendable es no utilizar este alimento mientras esté utilizando la terapia antirretroviral, porque así como no conozco el miligramaje en el alimento, tampoco conozco la distribución de isoenzimas y transportadores en el paciente. Entonces, en el caso de la toronja, estoy hablando del jugo y la fruta natural. El principio activo es la furanocumarina. Esta puede inhibir enzimas y producir aumentos de la concentración del fármaco en plasma, como también puede bloquear transportadores y de esta manera disminuir la distribución del fármaco en el cuerpo. Estoy hablando del jugo natural, o sea, gaseosas, sabores artificiales, dulces que tengan toronja, sí los puede consumir el paciente. El problema es la fruta natural. El ajo. Ah, y también muy importante, se me olvida, la toronja es el único que tiene el problema. O sea, se le debe decir al paciente que limón, mandarina, naranja, no hay ningún problema. Las furanocumarinas están únicamente presentes en la toronja. El ajo, su componente activo, la aliina o el sulfóxido de acilcisteína,
es el que tiene la interacción con el antirretroviral. Ojo, lo que el paciente no puede consumir es tomarme mi diente de ajo todos los días porque me va a ayudar con la presión. No puedo utilizar perlas de ajo, mantequilla de ajo o extractos de ajo. Ahora, ¿qué es lo que sí puedo hacer yo? Tengo un caldo, lo pongo a cocinar, agrego el diente de ajo se cocina con el caldo y luego yo tiro el diente de ajo y consumo únicamente el caldo. Ahí no hay ningún problema. Yo puedo poner a freír o asar un pedazo de proteína con el diente de ajo que se hace, que se cocine en presencia del ajo y de ahí solo tiro el diente de ajo y consumo la proteína cocinada, pues no hay ningún problema. La cosa es no consumir el ajo de forma directa. El té de hipérico o la hierba de San Juan, también conocido como Hipericum perfuratum, tiene muy buenos efectos como astringente, como antiséptico, como cicatrizante. El té que se toma como ya sea la planta destecada o los sobrecitos de té que ayudan a lo que es el sueño y a veces al manejo de la depresión, el problema es que estos tienen hipericia e hiperforia, ambos inductores del citocromo P3A4, lo cual compromete la interacción de los antirretrovirales. Y también no solo con esto, la hierba de San Juan o el té hipérico también tiene muchos problemas con los beta bloqueantes. Entonces se recomienda al final no utilizar el té. La equinacia, conocida por su tratamiento del resfrío, porque aumenta la cantidad del CD4, porque estimula el sistema inmune, tiene el problema de que también induce el citocromo P3A4 a través del ácido achicórico. Este compromete la acción de los antirretrovirales. Se vende principalmente en cápsulas y bajo esta promoción le va a aumentar sus defensas. Entonces el paciente oye defensas y dice, bueno, esto me va a ayudar, pero lejos de conseguir ese beneficio, están consiguiendo un perjuicio con la interacción del ácido achicórico. El alcohol. El alcohol no tiene ningún tipo de interacciones con los antirretrovirales. La única interacción que tiene es que el alcohol compite con el abacavir por el metabolismo de la alcohol deshidrogenasa. El alcohol, obviamente la enzima, la alcohol deshidrogenasa, siente una mayor afinidad por metabolizar el alcohol que por metabolizar el abacavir. Entonces esto hace que la concentración del abacavir aumente, pero fuera de eso no van a tener una interacción directa con el antirretroviral. Ahora, ¿qué es lo que sí nos puede provocar las bebidas alcohólicas y por lo cual no lo recomendamos? Que lleva a problemas de adherencia. O sea, yo por estar bajo los efectos del alcohol se me olvidó, se me pasó, no me la llevé y al final no me tomé mi antirretroviral ese día. Pero el mensaje del alcohol es, el alcohol no tiene interacción con el antirretroviral. Lo que afecta es la adherencia del paciente hacia el tratamiento antirretroviral. Finalmente, yo les dejo aquí 3 páginas en las cuales ustedes pueden consultar interacciones de los antirretrovirales. Las primeras 2 son específicas para antirretrovirales y VIH y la última es para consultar interacciones en general. No sé si hay dudas. Por el momento no hay dudas, licenciado. Entonces, podemos seguir hacia el último tema. Bueno, vamos a ver casos clínicos relacionados a interacciones farmacológicas. Ojo, el estudio de los casos que vamos a ver se rige únicamente a las interacciones. Yo tengo que mencionar contexto en el cual se dio la interacción para que cobre valor, pero lo importante es el estudio de la interacción como tal. También estos son casos reales que nosotros hemos visto y me tocó recordar muchas cosas del pasado para poder llegar a la definición del caso clínico. Entonces, Licenciado, hay... disculpe la interrupción. Ahorita Ah, surgieron dudas. Preguntan bien. si hay alguna interacción con ginkgo biloba. Con la planta como tal, que yo sepa, no. Y lo recomendable sería que no lo utilizaran y si lo van a utilizar, que es así, lo pueden separar por un periodo de 6 horas. Pero la recomendación en general es que no, pero la interacción como tal no está estudiada con el ginkgo biloba.
Y preguntan que si puede repetir el nombre de la última hierba que mencionó de color lila. Ese es la equinacia y su metabolito activo es el ácido achicórico. Gracias, licenciado. Bueno, entonces, vamos a revivir mi pasado. Entonces, el primer caso es un niño de 5 años de sexo masculino, su Ay, transmisión es disculpe. vertical. Ajá. Creo que nuevamente tiene que dejar de compartir y volver a proyectar, por Permítame favor. entonces, permítame. Ahora sí se ve, sí está, Ya, ya se ve. sí Gracias. cambia con el, ¿sí? Sí. Entonces, les decía, este es un paciente masculino de 5 años de transmisión vertical, estadio N1. Se diagnosticó a raíz del diagnóstico de la madre a partir de los 8 años de vida, perdón, de los 8 meses de vida. Inició con tratamiento antirretroviral con AZT solución, 3TC solución, lopinavir solución, todo a dosis kilo peso y sobre superficie corporal a dosis estándar, y el cual hasta esa fecha mantenía un adecuado control virológico y tenía cargas virales indetectables y CD4 en 800 células por ml. El paciente empieza a quejarse de lo que es congestión y prurito nasal asociado a ronquido nocturno, por lo que en ese punto se decide enviar al paciente a una interconsulta con el área de otorrinolaringología. El otorrino decide iniciar dos medicamentos, la cetiricina a 5 miligramos cada 24 horas y el propionato de fluticasona en suspensión para nebulización cada 12 horas, la nebulización una en cada fosa nasal 2 veces al día. El paciente al final se va y al mes el paciente regresa y presenta lo que es fasciecushoide y un aumento de peso de 1 kilogramo y una elevación del perfil lipídico con dislipidemia mixta. Cabe mencionar, estas son las alteraciones que el paciente tenía, o sea, tenía un colesterol en 235, una LDL en 133, un HDL en 67, los triglicéridos en 172, una insulina en 14.4, la glucosa en 87, se calcula el índice de OMA y este queda en 3.1. Entonces, cabe resaltar que estos son los resultados en el momento que él llega después del mes con la aparición del fasciecushoide. Sin embargo, es muy importante resaltar que siempre los controles basales que la unidad había hecho previos jamás se habían visto alterados y tampoco se había visto el aumento de peso y a pesar de que él estaba bajo la utilización del lopinavir ritonavir, cuyos efectos adversos principales se relacionan a estas alteraciones, él no la había presentado antes, sino que esto apareció a raíz de la utilización de la cetiricina y el propionato de fluticasona. Entonces, ¿qué es lo que realmente podría estar ocurriendo o qué es lo que pudo haber pasado en el paciente? Pues al final lo que sucedió es que hay una interacción entre el opinavir ritonavir y el propionato de fluticasona. A pesar de que las reacciones adversas relacionadas a los corticoides exógenos, específicamente hacia el sistema endocrino, son muy raras, y a pesar de que la absorción del propionato de fluticasona, sobre todo por la vía que se estaba utilizando, es menor al 2%, no parecería tener una relación con el efecto adverso. Pero ¿qué es lo que sucede? El ritonavir es un inhibidor del citocromo P3A4 y este es el que metaboliza a la fluticasona. Esto llevó a un proceso acumulativo que le tardó al paciente 2 meses en llegar a la supresión suprarrenal y al síndrome de Cushing que estaba presentando en ese momento. Por lo que a raíz de esa consulta se decide suspender la dosis que se estaba utilizando de fluticasona, se reduce al 50%, el tratamiento antirretroviral se mantiene como tal y el paciente se envía a casa en consulta de un mes para ver cómo evoluciona. Al mes después de esto se ve una disminución del fasciecushoide, ya se ve relativamente normal, pero aún está presente. Por lo tanto, en ese mes se decide suspender definitivamente el,
la fluticasona y quedarse únicamente con la cetiricina. No hubo exacerbación de los efectos alérgicos que se tenían y el paciente después de esto, un mes posterior, regresa con fascie normal, los controles dislipidémicos regresan otra vez a la normalidad y el paciente no tiene ningún trastorno en ese punto. Sin embargo, se decide hacer una consulta a endocrinología. Se hace un cortisol basal AM, el cual es menor a 1 microgramo, y una hormona adenocorticotrópica, la cual también se obtiene a un valor menor de 2 picogramos por mililitro, por lo que en ese punto se habla de una eh, supresión severa del eje hipoficiario hipotalámico suprarrenal, por lo que el paciente se envía consulta con endocrinología y se da terapia de sustitución con hidrocortisona a una dosis de 14 miligramos por metro cuadrado día. Posterior a la utilización de estas, 6 meses después, de hecho, se vuelven a hacer controles y ya se obtiene un cortisol basal en 6.04 microgramos por decilitro, y 18 meses después de esta terapia de sustitución y de haber suspendido la fluticasona, ya se observa una hormona adenocorticotrópica en 17 microgramos por decilitro, y el paciente en ningún punto elimina o cambia el tratamiento antirretroviral que se estaba tomando. Moraleja de la historia. Pudimos haber evitado que la madre llegara a consultas cada cierto tiempo, la utilización de otros medicamentos, gasto del personal de salud y de reactivos para hacer los controles, por una interacción que se pudo haber estudiado y familiarizado desde el inicio del caso. Y la moraleja final es, si ustedes tienen un paciente que ya estaba en terapia antirretroviral, ustedes antes de iniciar cualquier tratamiento deben estar seguros de que este no tenga ninguna interacción con lo del esquema antirretroviral establecido que el paciente tiene. Vamos al caso 2. Este es otro extremo de la vida. De un niño de 5 años nos trasladamos a un adulto de 60 años que tiene una cepa multiresistente de VIH y que en ese punto tenía tratamiento con darunavir de 600 miligramos, ritonavir de 100 miligramos, raltegravir de 400 y tenía tenofovir en tricitabina, todo en dosis estándar. Eso lo mantuvo él hasta junio del 2012. En junio del 2012 lo que ocurre es que hay un fracaso renal agudo secundario a nefritis tubulointersticial crónica diagnosticada por biopsia, por lo que en ese punto se decide suspender el tenofovir en tricitabina y en su lugar introducir etravirina al esquema, manteniendo el resto del esquema antirretroviral. En ese punto, el paciente necesitó que se siguiera o que se empezaran a hacer hemodiálisis periódicas. Todo esto se mantuvo hasta el 2014, cuando se le realizó un trasplante de un riñón de donante cadavérico y el paciente recibió basilixumab, micofenolato de mofetilo a 1000 miligramos cada 12 horas, tacrolimus de liberación rápida de 9 miligramos diarios y la prednisona en dosis descendente. Resultó ser que a los 4 días de haber realizado el trasplante y haber utilizado toda esta terapia, el paciente empieza a presentar hiperglucemias, acidosis metabólicas, elevaciones de bilirrubinas y transaminasas glutamicopirúvicas. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Realmente todos estos efectos, la hiperglucemia y la acidosis metabólica y los demás, nos hablan de un efecto de intoxicación muy relacionado al eh, tacrolimus, y debemos recordar que en este punto se utilizó a 9 miligramos de liberación rápida. Pero sin embargo, no es la única interacción que vamos a ver. Entonces, hay interacción entre etravirina, prednisona y darunavir, ritonavir. ¿Qué es lo que ocurre? Etravirina, al ser un inductor del citocromo P3A4, debería de disminuir las concentraciones de prednisona. Y en ese punto yo debería de readecuar la dosis de prednisona en base a la presencia de etravirina en el esquema. Sin embargo, ritonavir es un inhibidor del citocromo P3A4. Al hacer esto, de inhibirlo, el ritonavir cobra una doble garantía.
se va a volver su garantía de que darunavir se puede utilizar a dosis estándar en presencia de travirina, pero también ritonavir se convierte en su garantía de que prednisona se va a poder utilizar a dosis estándar. O sea, al final la etravirina la induce, pero el ritonavir la protege y por ende no hay necesidad de o readecuar la dosis de prednisona. ¿Qué es lo que ocurre en la siguiente? Similar, etravirina debería de disminuir las concentraciones de tacrolimus, pero lastimosamente ritonavir se vuelve la garantía y no solo lo protege también al tacrolimus, sino que también produce un efecto de anulación en el mismo y por ello los efectos adversos que vimos. Entonces, en ese punto, y al ver que no había mejoría de la función renal, se decide suspender el tacrolimus. El paciente aún así sigue necesitando la terapia de hemodiálisis, no hay mejora, y el día 18 se decide suspender el darunavir ritonavir y dejar el esquema del paciente únicamente con raltegravir, etravirina y lamivudina. ¿Qué sucedió en este punto? Al eliminar el protector del tacrolimus, que era el ritonavir, y dejar a la etravirina como inductor, la etravirina empieza a cumplir una función como un antídoto y empieza a consumir todo ese tacrolimus que estaba acumulado en el paciente, lo que lleva a que el día 22 y 96 horas posterior de la suspensión del IP y 14 días de suspensión del tacrolimus, el paciente tiene una mejora clínica porque la etravirina nos está haciendo el papel de antídoto, por lo que se decide reiniciar nuevamente el darunavir ritonavir y se suspende el 3TC. De posterior a este reinicio se vuelve a introducir tacrolimus, pero ahora con una dosis readecuada de 0.100, de 9 miligramos de liberación rápida que se utilizó al principio, se readecuó a 0.5 miligramos cada 24 horas. Sin embargo, esto todavía volvió a presentar alteraciones en la química, por lo que el día 27 se decide readecuar nuevamente el tacrolimus, ahora a una dosis de 0.5 cada 48 horas. Al final, el paciente egresa con una creatinina de 3.45 y una tasa de filtración de 18 mililitros por minuto. Moraleja de la historia. El estrecho seguimiento que tienen que tener con el paciente. El esquema antirretroviral no está tallado en piedra. Este es un traje a medida que se puede ir modelando dependiendo de cada una de las características que tenga el paciente. No necesariamente porque me dijeron que son 600 miligramos cada 24 horas se va a mantener a lo mismo. Se debe readecuar dependiendo de las características que tenga su paciente. Finalmente, y en este espero que me hablen, porque yo solo les voy a presentar la historia, pero quiero que ustedes me digan qué es lo que van a hacer al final con el paciente. Bueno, este es un varón de 39 años que es adicto a drogas de abuso, decidió dejarlas hace 4 años, obtuvo su diagnóstico de VIH en el 2011, pero abandonó tratamiento en el 2014. El día de hoy el paciente se presenta presentando 6 días de evolución de disnea, tos, expectoración amarillenta y fiebre. Su peso actual es de 60 kilos, hay una pérdida de peso que no está cuantificada y pues como está en abandono, pues no tiene ningún tratamiento antirretroviral establecido. Al hacer la exploración del paciente se observa hipotenso, febril, hay presencia de muget, lesiones eritematosas y necrosis de vesículas en los orificios nasales y al hacer una exploración presenta un roncus expiatorio en ambos campos pulmonares y crepitancias en la base derecha. El resto del examen se presenta normal. Entonces, se le practican todos los exámenes necesarios. Se observa en la gasometría que tiene una presión de oxígeno de 45.3 y una saturación de 84. Se le hicieron también controles de CD4, los cuales están en 4, y una carga viral de 510,000 copias por mililitro, lo cual tiene bastante sentido en un paciente que tiene abandono y se le practican todos los exámenes de microbiología. El único positivo es un GeneXpert en esputo, o sea que el paciente en este punto ya sabemos qué es lo que está padeciendo. El resto de pruebas de microbiología resultan negativas.
Al final el paciente se ingresa, pasa 15 días en el aislamiento, se le prescribe oxigenoterapia, se le da fluconazol 200 miligramos el primer día y 100 miligramos sucesivos, esto por el MUGET que tenía, se le da paracetamol para la fiebre, se inicia tratamiento antirretroviral, perdón, tratamiento antifímico que al pesar 60 kilos le corresponden 4 tabletas del combinado de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol y la dosis de piridoxina de 50 miligramos cada 24 horas. Finalmente se le da ciclovir tópico en la fase, en las fosas nasales durante 10 días por la vestibulitis nasal que el paciente presentaba. Después de estos 15 días, pues el paciente mejora, hay una buena tolerancia al paciente antifímico, se le envía su referencia al centro de salud más cercano para que continúe su terapia y se decide el alta. Entonces, yo les pregunto en este punto, ¿qué tratamiento antirretroviral ustedes le sugerirían basado en las características que tiene este paciente? ¿O qué se les ocurre que le pudiéramos dar de terapia antirretroviral? ¿O no se nos ocurre? No sé si hay algún voluntario que me quiera contestar. Pueden utilizar el chat también. Creo que ya están escribiendo TLD más dolutegravir. Ah, exacto, esa es una muy buena opción, porque si recordamos las interacciones en la presencia de rifampicina, el dolutegravir debe de duplicarse a la dosis de 50 cada 12. Bueno, al final esa es la mejor opción. Entonces, ¿por qué es que utilizamos esto? Porque se puede consumir a través de la uridindifosfato gluconosil transferasa, que es la que al final induce la rifampicina y consume al dolutegravir. Entonces, por eso está perfecto que utilicemos la dosis doble del dolutegravir como tal. Bueno, y finalmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros como servicio de farmacia en la unidad o qué es lo que nos piden a nosotros? Este es un perfil de interacciones medicamentosas que se realizó para un paciente pediátrico que estaba en la cama 22 del cuarto piso. Cuando el médico de la unidad nos lo solicita, debemos realizar en base al perfil de seguimiento farmacoterapéutico diario que se hace del paciente, establecer todas las posibles interacciones que puedan haber entre los antirretrovirales y la terapia que el paciente está utilizando. Utilizar este código de colores donde los verdes son los que no tienen ningún problema, los amarillos se deben de utilizar con moderación y los rojos o no se utilizan o necesitan una readecuación de dosis. Pero no solo dejarlo como un mapa de colores, sino darle al médico los motivos y por qué se están presentando las interacciones. En este otro caso, este es un paciente también pediátrico, donde se ven las interacciones que se utilizaron. Queda a discreción del médico si esto o este perfil de interacciones se queda solo en el expediente de la unidad o se coloca dentro de la papeleta del paciente. Y como les digo, no solo dejarlo en el código de colores, sino explicarle al médico por qué es que se colocó en ese color. Y muy importante, presentarle una bibliografía de dónde fue que obtuvimos esa información para presentar la interacción que el paciente tenía. Y eso sería todo por mi parte. Si alguno tiene una consulta o algún comentario para el licenciado, pues este sería el momento. Actualmente no hay ningún mensaje en el chat, licenciado, ni tampoco ninguna mano levantada, pero vamos a A verificar. esperar. De igual forma, queremos agradecerle su excelente presentación. Siempre les comentamos que si tienen alguna duda que surja posteriormente, pues se la haremos llegar para que usted pueda ayudarlos a resolver alguna consulta. Aquí están preguntando si con las vitaminas hay alguna interacción. Bueno, en referencia a
A las vitaminas, pues no hay ninguna interacción. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces las vitaminas no vienen solas, sino que vienen combinadas con minerales. Entonces, por ejemplo, lo que es el magnesio, el hierro, el zinc, que se volvió el uso muy popular durante la pandemia, los metales, todos estos tienen una interacción específica con los inhibidores de la integrasa. Los minerales son los que forman una reacción de quelación y no permiten que los inhibidores de la integrasa se absorban en su totalidad. Pero si el multivitamínico literalmente solo trae vitaminas y no hay presencia de ningún mineral, no hay problema, las vitaminas se pueden utilizar. Muchas gracias. Preguntan que si se maneja algún listado de alimentos que no se deben consumir o evitar con el tratamiento antirretroviral o solo las que se mencionó en esta ocasión. Principalmente solo las que mencionamos. Esas son, por lo menos nosotros que damos la educación al paciente cuando inicia, le mencionamos solo estos cuatro alimentos principalmente. Creo que ya no hay otra consulta, licenciado. Entonces, muchas gracias, como ya le había mencionado, por su presentación, por su participación. Y pues esperamos contar con usted siempre en el futuro. Que tenga una feliz noche y como le había mencionado, ¿verdad? Le estaremos consultando si en algún momento surge alguna otra inquietud. Aquí preguntan que si fuera zinc se puede dar con una diferencia de 2 horas. Si usted No porque es conoce. un metal y el metal, como les dije, puede, o sea, si estamos hablando de inhibidores de integrasa, ahora, si ustedes, si en el esquema que le están dando al paciente no hay presencia de inhibidores de integrasa, sí se pueden utilizar los metales, porque la interacción está únicamente con los inhibidores de integrasa. El resto de las familias no tienen ningún problema con los metales. O sea, si en el esquema no hay integrasa, sí se puede utilizar. Muchas gracias, lo están felicitando por su excelente presentación. Entonces, gracias nuevamente, licenciado, y que tenga feliz noche. Gracias a usted, Lick, por siempre tomarme en cuenta. Les agradezco mucho. Que tengan feliz noche. Gracias. Entonces, pues le vamos a pedir a Leslie que comparta el link para las horas crédito para el Colegio de Médicos, por favor. Y como ustedes ya saben, pues hoy ya estaría disponible el post-test para que lo puedan realizar. Y de todos modos, pues con la tarea, como les mencionó la licenciada Suseli, en este momento se está calificando. Ya se resolvieron algunos inconvenientes que se tenían y quedamos abiertos, ¿verdad? A la comunicación, cualquier inquietud que tengan, por favor háganosla saber. Y si no hay ninguna otra duda o comentario, pues entonces continuamos el próximo martes. Gracias y feliz noche.